El título de fundación de esta villa de Córdoba es un documento que contiene dos procesos. Uno, el de fundación, y otro, el de población. El primero es muy corto en tiempo, el otro es muy largo, dura 10 años. Este video voy a tratar de explicarle los dos. Es un error considerar al documento del 29 de noviembre de 1617 con el nombre oficial de Título de la Fundación para la Villa de Córdoba un equivalente a la licencia de fundación, ya que esta licencia es solo una parte del total del contenido del título, donde se mencionan dos procesos ligados entre sí, pero con tiempos diferentes. Fundar y hacer o poblar una villa, que posteriormente en el mismo documento mencionaría como fundación y población. Para la fundación da licencia y para la población da facultades al cabildo. La licencia es muy sencilla. En primer lugar, les da a los fundadores para que, a nombre de la villa, se puedan juntar y señalar cabildo. Y en segundo lugar, al cabildo, para señalar plaza, iglesia, casas reales, mesón, y repartir y señalar a cada vecino 2 solares ordinarios para casa y jardín en lo poblado. Es la esencia de la fundación de un poblado, que los fundadores elijan entre ellos su gobierno en la figura del cabildo, lo que ocurrió el 26 de abril de 1618, evento sobresaliente con el que concluye el proceso de fundación. Y enseguida da al cabildo la licencia para iniciar el segundo proceso, el de hacer o poblar la villa, marcando los sitios importantes dentro del trazo de la futura población, lo que ocurre al día siguiente, el 27 de abril de ese mismo año. Las facultades son varias, pero la más importante es elegir y nombrar capitán de guerra, ya que el objetivo principal para fundar la villa es proteger el camino real de los negros y marrones, y en ese punto cobran fuerza los números de los dos grupos de pobladores. 30 españoles a caballo, que en ese tiempo eran el número mínimo para una escuadra de caballería, y 80 indígenas con arco y flecha, que también en ese tiempo representaban el número mínimo de una compañía de infantería. Para el primer proceso no se marca tiempo, pero lo normal era de 1 año, mientras que para el segundo sí se marca un periodo para cumplirse en 10 años. ¿Cómo fue el proceso de fundación? Se inicia sin que se conozca la fecha exacta, cuando 3 vecinos del corregimiento de Huatusco se presentan ante el virrey para que a nombre suyo y de otros 14 firmantes solicitan fundar y hacer una villa en el paraje de Zacatepec. El virrey hace suya la solicitud y solicita al corregidor de Huatusco que inspeccione el lugar solicitado, ver si es factible y el lugar exacto para establecer el núcleo poblacional, quien realiza lo solicitado dando un sinnúmero de ventajas al lugar y recomienda a la loma más grande de Huilango como sitio para fincar la villa. Después de recibir el informe del corregidor, el virrey le da vista al licenciado don Juan Suárez de Ovalle, fiscal de su majestad, en la Real Audiencia, para verificar si no hay inconvenientes, lo que responde que no hay ninguno y que sí es necesaria la villa para la seguridad del camino real. Posteriormente, remite la solicitud con la inspección del sitio y la opinión del fiscal al oidor de la Real Audiencia, doctor Carlos de Valencia, quien indica que sí se puede proceder a la fundación. Así es que el virrey procede a redactar el título de la fundación de esta villa de Córdoba el 29 de noviembre de 1617.
El 26 de abril de 1618 se reunieron los primeros fundadores para elegir el primer cabildo en el pueblo indígena de Amatlán, el sitio con un templo más cercano, la iglesia de los Santos Reyes. Fue el lugar donde se realiza la solemne ceremonia de juramento del nuevo cabildo, con la presencia del alcalde mayor de Huatusco, don Francisco de Soto Calderón. Y a partir de ese momento, la villa está fundada. ¿Cómo fue el proceso de poblamiento? Comienza el 27 de abril, cuando se trasladan al sitio escogido y marcaron la villa a cordel, reportándolo al virrey, quien los aprueba el día 3 de mayo de ese año. Los vecinos fueron convocados el 21 de junio para la repartición de tierras, reuniéndose el cabildo el 1 de agosto para comenzar a trabajar sobre el terreno a partir del 16 del mismo mes, concluyendo las labores de distribución el 21 de agosto. El 24 de septiembre de 1618, el virrey, después de volver a escuchar la opinión de la Real Audiencia, aprobó dicho repartimiento de tierras. Solo faltaría completar los 30 vecinos que habitarán con sus familias en la villa. Realmente sería muy difícil y tardado lograrlo, ya que en el sitio no se tenía ningún servicio. Tendrían que empezar desde cero y trabajar muy duro para volverlo un sitio adecuado. El historiador Aquileo Rosas investigó en el 2001 al respecto. Indica que encontró en el Archivo Histórico de Córdoba varias listas con cambios en los nombres de los vecinos, ya que alguno de ellos fallecería y otros definitivamente abandonarían el sitio. Afortunadamente, poco a poco se incrementó el número y al finalizar el 6º año ya se tenían los primeros 30 pobladores permanentes con sus familias. Con este requisito cumplido, se terminaría el proceso de población de la nueva villa. En el libro La Cartilla Histórica y Sagrada del padre José Antonio Rodríguez y Valero de 1759, se incluye la lista de estos primeros 30 pobladores de Córdoba, de los cuales solo se encuentran 11 de los primeros 17 fundadores. Es decir, en esos 6 años después de la fundación, se requirieron 19 nuevos jefes de familia para complementar el requisito de 30. Afortunadamente, lo lograron dentro del tiempo. La serie de los 30 pobladores es como sigue: don Cristóbal de Miranda, don Alfonso Galván, don Andrés Núñez de Illescas, don Diego Rodríguez, don García de Arévalo, don Juan de Miranda, don Manuel Fernández, don Alonso Molina, don Juan Francisco, don Andrés Chacón, don Francisco Pérez, don Fernando del Castillo, don Juan Granados, don Diego Díaz, don Juan Moreno, don Fernando de Arellano, don Pedro González de Araujo, don Baltasar Blanco, don Alonso García Valero, don Agustín de Alcalá, don José Brito Lomelín, don Juan García Valero, don Nicolás Blanco, don José Blanco, don Marcos Blanco, don Antonio Brito Lomelín, don Juan Cid, don Pedro Rodríguez, don Antonio López y don Martín Hernández. Desde 1964 es la entrada al centro del Palacio Municipal el sitio designado para que se instalen ahí las placas que recuerden los eventos más importantes de la historia de nuestra población. Ahí se encuentra la placa con la lista de estos primeros 30 pobladores establecidos de forma permanente. Son los mismos que se mencionan en la cartilla histórica con la fecha correcta del inicio de este proceso, el 27 de abril de 1618, pero con el título incorrecto de fundadores, ya que debería decir pobladores, causando hasta la fecha una confusión.
ya que los verdaderos fundadores fueron 17 y no 30. Si bien cambiar el nombre del título de fundación de esta villa de Córdoba para su conmemoración este 29 de noviembre es una equivocación, es un gran acierto el conmemorar los dos procesos por separado contenidos en dicho documento. La culminación del proceso de fundación con la elección y jura del primer cabildo el 26 de abril y el inicio del proceso de población con el trazo de la villa el 27 de abril. Aunque el personal encargado de realizar el calendario cívico municipal continúe con el error de indicar la fundación el día 27. Esta placa es incorrecta. Esta placa invoca a los fundadores de Córdoba, pero los fundadores de Córdoba es el primer proceso y fueron solo 17. El segundo proceso, el de población, sí llegó a tener 30 pobladores. Esos 30 pobladores deberían estar en esta lista, pero le pusieron el título de fundadores. Y el 27 de abril de 1618, lo único que hicieron fue ejecutar una orden del cabildo que ya estaba recién formado.